Entonces, hermanos, vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a continuar hoy en el capítulo 6 de este libro. Espero que hayan podido meditar y disfrutar todas las enseñanzas que hemos podido extraer de esta preciosa carta de Efesios. Realmente ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también lo haya sido para la suya. Hoy vamos a estar viendo otra parte de la sección aplicativa de esta carta. Hemos hablado ya varias veces que la carta de Efesios se puede dividir. Los primeros 3 capítulos hablan de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo, de todas las bendiciones espirituales que hay en Él. Y la segunda parte vemos que se centra mucho en la aplicación. Y algo que hemos venido estudiando en esta última sección es precisamente cómo el evangelio bíblico, el evangelio de salvación, debe impactar todas las áreas de nuestras vidas. Y es algo en lo que Pablo ha sido muy enfático. El evangelio no es algo que simplemente vamos a aplicar dentro de la iglesia y ya. El evangelio tiene que trascender en todas las áreas de nuestra vida. En Efesios capítulo 4 pudimos ver cómo el evangelio trae unidad, trae paciencia, trae edificación espiritual a la iglesia. También vimos cómo las relaciones generales que tenemos con otras personas, sean creyentes o no, también son transformadas. En Efesios 4 decía el apóstol Pablo: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Decía Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros. El evangelio tiene que afectar nuestras relaciones interpersonales. El evangelio tiene que traer aplicación práctica en todas las áreas de nuestra vida. Pasamos luego a Efesios capítulo 5 y vemos cómo el apóstol Pablo les insta a la iglesia a que ellos anden como hijos de luz. Eso quiere decir que la luz que hemos recibido de parte del Señor no es para esconderla, es para andar con ella, es para evidenciar en nuestro actuar, en lo que hacemos día a día, que Dios es el que gobierna nuestras vidas, para que en medio de una generación maligna, en medio de una sociedad que está en tinieblas, nosotros podamos resplandecer, no con luz propia, sino con la luz que Cristo ha colocado en nuestros corazones. También en Efesios 5 pudimos ver cómo el matrimonio también debe ser afectado por el evangelio. Todas las áreas. El matrimonio, que en últimas bíblicamente es la verdadera base de la sociedad. A veces se dice coloquialmente que la familia es la base de la sociedad. Pero ¿saben que una familia sin matrimonio no es base de nada? Lo que hace que la familia pueda ser la base de la sociedad es cuando esa familia está unida en matrimonio. Entonces el matrimonio termina siendo la verdadera base de nuestra sociedad. Es solo en la relación exclusiva y sagrada del matrimonio que podemos tener una verdadera base o cimiento para nuestras vidas. De hecho, es interesante que el apóstol Pablo le dedica el triple de versículos a dar instrucciones sobre el matrimonio que a lo que estudiamos hace 8 días respecto a la relación entre padres e hijos. Eso nos habla de la importancia que tiene que el matrimonio viva a la luz de los principios divinos. Hace 8 días justamente nuestro hermano Ernesto nos compartió un poco acerca de cómo se ve esa relación de los padres y los hijos. Y ahí podemos ver cómo el evangelio también trae aplicación a esa relación. Lo que vamos a estudiar hoy puede parecer inicialmente que está tal vez desconectado de lo que vimos hace 8 días, pero la realidad es que tanto lo que aprendimos de la relación de los padres y los hijos, como lo que vamos a estudiar hoy respecto a los amos y los siervos, ambos mensajes tienen un principio subyacente y es el manejo adecuado de los roles de autoridad y de sujeción.
hay un rol de autoridad de los padres sobre los hijos y hay un rol de sujeción que los hijos deben a sus padres. Y lo que vamos a estudiar hoy es precisamente cómo eso se ve, pero ahora desde el punto de vista laboral. El evangelio tiene implicaciones laborales en nuestras vidas. La manera como trabajamos debe ser un reflejo del Dios en el que creemos. Y es lo que Pablo viene ahora a enseñar en Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 9. Vamos a leer ese pasaje para ver cómo Pablo nos enseña lo que es la elevada cosmovisión bíblica del trabajo. Ese es el título de la enseñanza de hoy, la elevada cosmovisión bíblica del trabajo. Dice Efesios 6, del 5 al 9, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder estudiar este pasaje bíblico. Ayúdanos a poder comprender cuáles son las implicaciones prácticas de lo que tú, Señor, has revelado aquí en tu palabra. Padre, ayúdanos a ser conscientes de que el evangelio debe permear en todas las áreas de nuestra vida. Debe permear en la manera como nos relacionamos en la iglesia, cómo nos relacionamos con los incrédulos, cómo nos relacionamos en nuestro matrimonio, en la relación de los padres y los hijos, y aún cómo nos relacionamos en nuestro lugar de trabajo respecto a nuestros jefes y también respecto a si somos empleadores o si tenemos la posibilidad de ser amos. Ayúdanos, Señor, a vivir los principios que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Te pedimos de tu gracia y de tu favor para poder comprender y aplicar las Escrituras. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, lo primero que podemos notar ahí en Efesios capítulo 6, versículo 5, es que el apóstol Pablo empieza usando la palabra siervos. Siervos, y esa palabra en el idioma original es una palabra mucho más fuerte, porque significa literalmente esclavos. Esclavos. Pablo se dirige aquí a los esclavos, y saben que ese detalle, aunque es una simple palabra, realmente tenía implicaciones prácticas muy relevantes en la cultura. Lo primero que vamos a estar viendo como punto número 1 es la dignificación e instrucción de los siervos. La dignificación e instrucción de los siervos o de los esclavos. Para que usted pueda entender la magnitud de lo que Pablo está diciendo aquí, es importante remontarnos a lo que es o a lo que era la esclavitud en el primer siglo. La esclavitud era parte del sistema o de la estructura social en el Imperio Romano. Cuando Pablo escribe esta carta, la cosmovisión de la gente era que un esclavo era una especie de herramienta, era una propiedad de su amo. De hecho, Aristóteles, el filósofo que nos enseñaron en el colegio, él decía que los esclavos eran simples herramientas con alma. Él diferenciaba y decía, bueno, una persona puede tener herramientas sin alma, pronto un martillo, un asadón, una pica, una pala, y puede tener herramientas con alma que serían básicamente sus esclavos. Ellos veían a los esclavos de esa manera. Es decir, una persona podía tener en su casa un mueble, podía tener en su casa un martillo y en la misma categoría tener ahí un esclavo.
De hecho, cuando se hacían censos en el primer siglo y pasaban visitando las casas, los esclavos no eran censados como personas. Los esclavos eran parte del inventario de esa familia. Imagínense el nivel de lo que Pablo está diciendo aquí hoy. A un esclavo nunca se le hablaba públicamente en el primer siglo. Ahora, esta carta de Efesios fue leída públicamente. Imagínense por un momento la cara de un siervo al ver que públicamente estaba siendo nombrado, que públicamente estaba siendo tenido en cuenta. Era una tremenda dignificación sobre los esclavos. Yo me imagino, sería interesante poder viajar en el tiempo y poder estar ahí en el momento en que la carta fue leída a la iglesia. Yo me imagino a los siervos de esa época probablemente llorando, probablemente compungidos. ¿Siervos? ¿Nos estás hablando a nosotros, Pablo? ¿Nosotros que somos invisibles para la sociedad? ¿Nosotros que somos tratados como un martillo? ¿Nos estás hablando a nosotros en serio? Debe ser un error. No puede ser que Pablo se esté dirigiendo públicamente a personas que no eran consideradas importantes para nada. Y yo creo que muchos siervos, al simplemente escuchar esa primera palabra de Efesios 6:5, muchos probablemente lloraron de felicidad. No podían creer que Pablo les estuviese hablando. Y la contraparte a eso, yo creo que también muchos amos, al ver eso, al escuchar que Pablo estaba hablando públicamente a personas que en la sociedad eran prácticamente invisibles, eso debió haberlos dejado boquiabiertos. Yo creo que muchos amos podrían estar pensando cuando se leía esta carta, pero Pablo se enloqueció. ¿Cómo le va a hablar a nuestras herramientas con alma? ¿Cómo le va a hablar a lo que es simplemente un mueble más en la casa? ¿Cómo Pablo va a hacer eso? ¿Cómo les va a decir además que deben vivir como siervos de Cristo? Los únicos que podemos vivir como siervos de Cristo somos los libres, los esclavos, jamás. Y saben, es interesante porque Pablo se refirió públicamente a los esclavos para enseñarnos una lección espiritual que, aunque era contracultural, era muy necesaria. Y es que tanto esclavos como amos delante de Dios tienen el mismo valor y dignidad. Tanto esclavos como amos delante de Dios fueron creados a su imagen y por lo tanto son dignos de un trato respetuoso. Y eso debió haber impactado tanto a amos como a esclavos de la época. Ahora, no es la única vez en la que vemos al apóstol Pablo hacer algo así. En el libro de Gálatas capítulo 3, en el versículo 28, podemos ver que dice la palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este texto no está enseñando que ya no hay diferencias de nacionalidad, que ya no hay roles de esclavo libres o de varón y de mujer. No es eso lo que enseña. De hecho, si lo interpretáramos así, tendríamos problemas con Efesios 6, porque Efesios 6 da instrucciones a los esclavos y da instrucciones a los amos. Entonces no podríamos tener en cuenta esas instrucciones si simplemente no hubiese ninguna diferencia entre esclavos y amos. Más bien, lo que Pablo está enseñando aquí es que las barreras nacionales, si eres judío o griego, las barreras sociales, si tú eres esclavo o si eres libre, o incluso las barreras biológicas, si eres varón o hembra, no tienen ningún tipo de preferencia delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Tú no estás más cerca de Dios por haber nacido en Israel. Tú no estás más cerca de Dios por ser griego. Tú no estás más cerca de Dios porque eres varón y eres cabeza. O tú no estás más cerca de Dios simplemente porque eres mujer.
Lo que Pablo está diciendo aquí es que todas esas barreras nacionales, sociales, biológicas, no nos dan ningún tipo de privilegio delante de Dios, porque todos somos uno en Cristo, sin acepción de personas. Ese es el punto de Pablo. El Evangelio viene a dignificar a esclavos y libres. Viene a dignificar a varón y a hembra. Viene a dignificar a judíos y a griegos. Ahora es interesante porque Pablo no solamente le habla públicamente a los siervos o a los esclavos de la época, sino que también les da instrucciones específicas. Es interesante porque le escribe más a los esclavos que a los amos. Los amos que hubiesen pensado, bueno, si alguien va a escribir una carta, nosotros deberíamos ser el personaje principal. Bueno, Pablo dice, vamos a invertir un poco las cosas. Esta vez quiero hablar más con los siervos. Quiero hablar con los que ustedes como sociedad han invisibilizado. Dice Efesios capítulo 6, versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Este es el primer aspecto que Pablo le dice a estos siervos, a estos esclavos. Y miren que les está diciendo obedeced, pero les está diciendo la manera en que hay que hacerlo. En la cultura, ellos sabían que tenían que obedecer. De hecho, si un esclavo en esa época no obedecía, sus amos podían castigarlos físicamente, podían dejarlos sin comida, podían venderlo a un a un amo bastante ruin y cruel para que acabara con su vida. En algunos casos también podían llegar a ser flagelados hasta la muerte. Saben, es fuerte estudiar eso porque cuando miramos en el primer siglo, cuenta la historia, el emperador Augusto mató a uno de sus esclavos. ¿Saben por qué? Porque él mató accidentalmente a una codorniz que él tenía como mascota. Y el emperador Gustavo dijo, ese esclavo debe morir. Así era la cultura en esa época. Ellos vivían bajo un sistema, una estructura social que denigraba totalmente a los esclavos. Por eso el hecho de que Pablo les escriba públicamente está causando probablemente una gran conmoción. Probablemente cuando esta carta fue leída, muchos quedaron boquiabiertos, asombrados de ver que Pablo les estuviese dando instrucciones. Y miren lo que les dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ellos ya sabían que debían obedecer. La diferencia, lo novedoso que Pablo les está instruyendo es que ellos debían hacerlo con temor y temblor. Y esa expresión, hermanos, es muy importante, porque esa expresión nunca se usa en la Biblia para referirse a hombres. Pablo no le estaba diciendo a los esclavos, ustedes tienen que tenerle temor y temblor a sus amos. Ténganles miedo porque, ¿qué tal un Augusto de amo? ¿Qué tal una persona que me flagele hasta la muerte? Pero Pablo no les está enseñando eso. Pablo, cuando usa la expresión temor y temblor, esa expresión solo se usa en la Biblia para referirse al Señor. Lo que Dios quiere mostrarle aquí a los esclavos es que ellos debían obedecer con total reverencia a Dios. La obediencia a sus amos terrenales no estaba por encima de la obediencia a Dios. Ellos debían ser conscientes que aunque tenían un rol como siervos, como esclavos, debían tener presente que la autoridad suprema sobre sus vidas es Dios. Pablo les está exhortando a que vean su obediencia a esos amos terrenales como una forma de adoración al Señor. Saben, a veces nosotros pensamos que cuando se habla de temor y temblor, tiene que ver solo con lo que pasa en la iglesia. Es que cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al tiempo de oración, al tiempo de ayuno, eso hay que hacerlo con temor y temblor. Pero saben, Pablo les está diciendo a unos esclavos que la manera como ellos obedecen a sus amos, deben hacerlo con igual reverencia.
Pablo está rompiendo el paradigma o la falsa idea de que hay una separación entre lo sagrado y lo secular. Yo creo que esa es una de las ideas que más daño ha hecho a la iglesia en general. Hay muchas personas que piensan que lo sagrado, lo que hay que hacer con temor y temblor, es solo lo que pasa en la iglesia, porque la iglesia es casa de Dios. Entonces, en la iglesia tengo que comportarme bien. Pero cuando salgo de la iglesia, entonces ahora estoy en el mundo, ahora estoy en lo cotidiano, en lo que tal vez no es tan importante. Pero no, Pablo le está diciendo aquí a los esclavos, cuando ustedes obedecen a sus amos terrenales, háganlo con temor y temblor. En otras palabras, tu trabajo es tu altar. En tu trabajo tú vas a adorar a Dios. Tú vas a obedecer a ese amo terrenal que tal vez es un cabezón, que tal vez es alguien muy difícil de soportar. Tú lo vas a soportar como para el Señor. Eso es lo que Pablo les está diciendo. En otras palabras, Pablo está llevando el evangelio a la vida laboral de estas personas, a su rol como siervos. Y no solamente lo vemos ahí en Efesios, en el libro de Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versos del 22 al 23, vemos que también Pablo se dirige a los siervos. Dice Colosenses 3, 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y miren lo que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pablo está llevando ahora las implicaciones del evangelio a nuestro lugar de trabajo. Ya lo llevó al matrimonio, ya lo llevó a la relación entre los padres y los hijos, ya lo llevó a la iglesia y ahora dice, bueno, tu vida laboral no se escapa de esto. La manera como tú sirves a tus amos terrenales debe reflejar adoración a Dios. Debe reflejar temor y temblor. Vemos ahí en Efesios 6, verso 5 que dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esa palabra con sencillez de vuestro corazón habla de un servicio honesto. Habla de que en tu lugar de trabajo tú vas a hacer las cosas no esperando que te den algo a cambio. Como cristianos no estamos llamados a ser lambones. ¿Han escuchado que hay personas que de pronto en el trabajo buscan siempre adular a los jefes y agradar al jefe y contarle cuando uno de los empleados llegó tarde para que esa persona sepa, para que vea que es alguien de confianza? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, no, tú no vas a hacer eso por lambonería. Tú no vas a hacer eso para agradarle al hombre, para agradar al jefe, no. Tú vas a ser un servidor que vas a hacer las cosas con honestidad, con sencillez de corazón. Tu motivación no es que el jefe te lleve en la buena. Tu motivación no es que el jefe diga, este cristiano me cae bien, este cristiano me cuenta todos los chismes de los demás empleados. No, esa no es tu motivación. Realmente lo que el cristiano, lo que el siervo debe hacer es servir con honestidad, desinteresadamente, porque entiende que ese servicio, antes que ser para el jefe o para el amo, es para Dios. Y eso es fundamental, hermanos. Vuelvo y repito, una de las doctrinas que más daño le ha hecho a la iglesia es la falsa separación entre lo sagrado y lo secular. Por eso, acá mismo en Colombia, muchos de los corruptos más grandes que hemos tenido en Colombia no han sido ateos. De los corruptos más grandes que ha habido en nuestro país han sido personas que profesan tener fe, personas que se echan la cruz, que rezan todos los días, personas que van a misa todos los domingos, pero ellos piensan, mi espiritualidad se limita simplemente a la misa, a lo que pasa ahí el domingo o al culto al que yo asisto. Pero yo salgo de ahí y ahora sí está la vida real, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero esa dicotomía no le enseña la palabra de Dios. Aunque mucha gente cree que hay una especie de separación entre lo que se hace para Dios y lo que se hace en la vida laboral, Pablo está diciendo que no.
Esa separación no existe. Si tú eres un cristiano, tú debes glorificar a Dios en la iglesia y aún más fuera de ella, porque pasas más tiempo fuera de la iglesia que en ella. Entonces tú no vives para ti mismo, tú vives para Dios. Y como persona que vive para Dios, eso debe reflejarse en todas las áreas de tu vida. No existe tal separación entre lo sagrado y lo secular. Tú debes servir en tu lugar de trabajo con temor y temblor, con sencillez de corazón, con honestidad, como si estuvieses sirviendo al Señor mismo. Con ese mismo nivel de reverencia, tú debes hacer las cosas en tu lugar de trabajo. Y Pablo le está enseñando esto a personas que eran esclavas, personas que no la tenían fácil. Y Pablo les dice, háganlo para el Señor. Para el Señor. Cuando usted piensa que es más importante lo que sucede en la iglesia que lo que sucede en su trabajo, tal vez usted ha sido infectado por esa falsa doctrina de la separación entre lo sagrado y lo secular. Cuando usted piensa que es más importante que en la iglesia todo salga bien, que de pronto hacer un trabajo con excelencia entre semana, probablemente estás haciendo una separación entre lo sagrado y lo secular. ¿Saben? Es interesante porque esta separación entre lo sagrado y lo secular tiene un trasfondo mucho de lo que fue la iglesia tradicional. Ustedes saben que en la iglesia católica se dividen a las personas entre los religiosos y los laicos. De alguna manera, los que son religiosos en la iglesia católica son personas que de alguna manera tienen un estilo de vida más cercano a Dios. El laico es una persona que simplemente hace sus labores seculares, pero que no está tan conectado a Dios, que no tiene que esforzarse tanto en vivir una vida piadosa o espiritual, porque eso le corresponde a los religiosos. Y saben, esa doctrina hizo mucho daño. De hecho, fue de las cosas que marcó la gran diferencia en el momento de la Reforma Protestante. Ustedes pueden mirar en los países de Europa en el siglo XVI, la ética de trabajo protestante fue el insumo que Dios utilizó para que las naciones europeas fuesen prosperadas. Cuando uno mira Europa, Alemania, todos los países que de alguna manera fueron influenciados por la Reforma Protestante, llegaron a ser más prosperados que los países católicos, porque entendieron que el trabajo hay que hacerlo con excelencia, porque el trabajo, aunque sí es una vocación terrenal, es algo que hago para Dios. Y eso es fundamental entenderlo. Los que son trabajadores acá, ustedes deben entender que cuando ustedes trabajan, no trabajan para el jefe, aunque a él sea quien tengan que rendirle cuentas. Pero no lo hacen para él, no deben hacerlo para él. Los cristianos trabajamos para Dios. Y trabajando para Dios, cumplimos con nuestra responsabilidad con nuestros amos terrenales. Saben, hay personas que critican a la Biblia precisamente porque no condena de manera explícita todo este sistema de esclavitud. Hay gente que ha dicho, por ejemplo, que la Biblia está a favor de la esclavitud, pero no vemos eso en el pasaje. Pablo, aunque no está condenando de manera explícita la esclavitud de la época, tampoco la está aprobando. Tampoco está diciendo que es el mejor sistema o que es el sistema correcto. Más bien, el punto de Pablo aquí parece ser que aunque el cristiano viva en ambientes hostiles, en ambientes que tal vez no son los mejores, estructuras sociales o políticas que no reflejan correctamente los principios de Dios, a pesar de eso, el cristiano puede glorificar a Dios. Aunque usted viva en la nación más corrupta del mundo, como cristiano, usted puede glorificar a Dios. Y si no, preguntémosle a José en el imperio egipcio. El imperio egipcio era profundamente malvado. Ellos hacían prácticas abominables delante de Dios. Pero José permaneció fiel y llegó a ser el segundo al mando del imperio. Si no, preguntémosle a Daniel en Babilonia. Babilonia también era una nación profundamente pagana. Estaban haciendo prácticas que Dios aborrece. Pero Daniel en Babilonia pudo
ser luz y pudo marcar una diferencia. Si no, preguntémosle a Esther en el Imperio Persa, con el rey Artajerjes. Esther pudo ser luz en medio de un gobierno corrupto. Entonces el punto de Pablo aquí no es que el problema del cristiano es la estructura social o económica en la que se encuentra. No, el problema del cristiano es que necesita vivir conforme a estos principios que son transversales. Usted puede vivir en el gobierno más corrupto del mundo y puede aplicar estos principios. O usted puede vivir en un gobierno que tal vez no sea tan hostigante, pero también vivir a la luz de estos principios. Pablo lo que quiere mostrarle a los siervos es que sus vidas no dependen de la comodidad. Su obediencia al Señor no depende de qué tan buen amo me tocó, de qué tan beneficiado estoy con esta estructura social o política, ¿no? Simplemente la obediencia del cristiano depende de su motivación para agradar al Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 18, otra vez habla ahí, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y miren lo que dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, obedecer al amo terrenal no depende de si es chévere. No depende de si es bueno o afable, si me cae bien, si manda como yo quiero que mande. No. Pedro está diciendo aquí, aún a los difíciles de soportar. Hermanos, Dios no necesariamente está interesado en quitarnos la dificultad. Pablo no se enfocó en abolir la esclavitud del Imperio Romano. Él podía haber hecho eso, pero Pablo sabía que había algo más importante, y es que el cristiano aprenda a glorificar a Dios aún en medio de situaciones adversas y hostiles, aún en medio de estructuras sociales y políticas que son contrarias al diseño de Dios. ¿Saben que eso es interesante? Porque muchos años más tarde, alrededor del año 1700, podemos ver un personaje como John Newton. Él es el autor del himno Sublime Gracia. Él era una persona que antes de conocer al Señor, él era esclavista. Él era alguien que estaba a favor de esto. De hecho, él llegó a tener varios esclavos. Pero cuando ese hombre conoció al Señor, cuando la sublime gracia lo alcanzó, cuando él fue transformado por Dios, ese hombre pasó de ser un esclavista a ser uno de los promotores de la abolición de la esclavitud. Entonces, los principios cristianos, en últimas, cuando son aplicados correctamente, cuando los vivimos en nuestro corazón, se pueden convertir en el instrumento para abolir estructuras sociales que son contrarias al diseño de Dios. Y saben que hasta cierto punto también la Biblia nos muestra que sí hay una manera en la que la Biblia claramente está libertando al esclavo o libertando a los siervos. Dice en Lucas capítulo 4, cuando habla ahí nuestro Señor Jesucristo acerca del propósito para el cual Él fue enviado. Lucas 4 en el verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El siervo cristiano está siendo libre de agradar a los hombres. Está siendo libre
de vivir en su lugar de trabajo simplemente buscando tener una promoción, buscando que le entreguen su libertad, buscando obtener un beneficio a cambio por lo que él hace. El siervo o esclavo cristiano ahora vive para agradar a su Señor. Ya no sirve más al ojo. Su enfoque no es simplemente mirar si el jefe está contento o no, si el jefe está de buen ánimo o no. El siervo cristiano no sirve al ojo, ahora sirve al Señor. Y es lo que dice ahí Efesios 6, en el versículo 6, dice no sirviendo al ojo. Esa es la otra instrucción para los esclavos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Aunque humanamente los esclavos cristianos debían obedecer a sus amos terrenales, la motivación para hacerlo no era agradar a los hombres, sino agradar al Señor, dice ahí, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Un siervo cristiano, un empleado cristiano en esta época no debe vivir simplemente para agradar al jefe. No debe vivir simplemente buscando que lo promuevan. Es que voy a trabajar bien porque de pronto así el jefe me asciende. O de pronto me suben el sueldo. No, esa no es la motivación del cristiano. El cristiano no sirve al ojo. El cristiano sirve al Señor. Y por eso, aunque alguien estuviese en una estructura social donde era un esclavo, él podía tener libertad. Porque él era libre del temor a los hombres. Él no vivía para el jefe, él vivía para Dios. Y al vivir para Dios, cumplía con sus responsabilidades para con su jefe. Así es como funciona. Proverbios capítulo 29, versículos del 25 al 26, dice ahí la palabra: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Saben, es muy común en los lugares de trabajo en los que estamos acá en Colombia que la productividad aumenta cuando el jefe está presente. Cuando el jefe está presente, todo el mundo juicioso, en lo suyo, trabajando. Claro, porque ahí está el jefe. No hay que, vamos a quedar mal, de pronto nos pone un memorando. No, toca hacer las cosas bien. Pero cuando el jefe se va, la productividad muchas veces baja. Cuando el jefe no está, entonces se le hace fácil a la persona meterse al Facebook. Ya se fue ese jefe cansón, vamos a mirar a ver qué han publicado. Ya se fue ese jefe amargado, mínimo no durmió bien, viene a desquitarse con nosotros. Pero hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo no. Como cristiano usted debe servir si el jefe está o si el jefe no está. Con la misma diligencia, con la misma excelencia, porque es que usted no sirve al ojo. Usted no sirve al hombre, usted le sirve al Señor. Los cristianos necesitamos elevar nuestra cosmovisión del trabajo. No podemos ser iguales al mundo. El mundo, cuando el jefe se va, empiezan a meterse a las redes sociales, empiezan a dejar de hacer lo que deben hacer, pero el cristiano, cuando el jefe se va, sabe que el jefe que queda a cargo es el Señor. Y con temor y temblor sigue haciendo su trabajo con la misma productividad y excelencia porque sabe que es para Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los siervos. Ustedes no sirven al ojo, ustedes sirven al Señor. Y saben, hermanos, esto es tan importante que la Escritura misma nos dice que cuando vivimos a la luz de estos principios, la doctrina que predicamos es adornada. La gente que escucha el mensaje que nosotros anunciamos, cuando lo ve respaldado por un testimonio como este, entonces va a estar más dispuesta a creer. Dice en Tito capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice ahí la palabra:
exhorta a los siervos, otra vez está hablando a ese grupo, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Déjame preguntarte, ¿tú cómo reaccionas cuando tu jefe te pide algo? Cuando tu jefe te dice, necesito que me colabores haciendo esta actividad dentro de tu jornada de trabajo, ¿tú cómo respondes? Es que me la tiene montada es a mí, siempre yo. ¿Por qué no le dijo a otro? Claro, yo como soy el más bobo, como soy cristiano, entonces me la monta. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Eres un respondón? Cuando te mandan a hacer algo, respondes contraatacando. Porque miren lo que dice ahí Tito. Dice, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No solo estamos hablando de trabajo, estamos hablando de doctrina. La forma como usted trabaja, la forma como hace las cosas en su vida laboral tiene que ver con la doctrina. Usted adorna la doctrina de Cristo cuando vive a la luz de estos principios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 1 al 2 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pueden ver cómo no es simplemente un asunto de productividad, no es simplemente un asunto de no perder mi puesto, de que no me pasen un memorando. Se trata de la doctrina, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, dice en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, ¿saben un problema también que es muy común y que tristemente pasa en las iglesias? Es que cuando sabemos que el jefe es cristiano, decimos, ah, no, ese es mi pana, ese es mi hermano en Cristo. No, productividad para el inconverso, porque a él tengo que darle testimonio. Pero es que, no, ese es un hermano en la fe. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Saben qué es lamentable? Yo he escuchado jefes cristianos, empresarios cristianos que me han dicho, yo no contrato personas cristianas. Yo prefiero trabajar con los impíos, son más responsables, cumplen más con su palabra, pero los cristianos siempre tienen una excusa, tratan de espiritualizar su negligencia. Prefiero con los cristianos de lejos. Y es triste, porque lo que vemos acá, que está diciéndole Pablo a Timoteo, es no, si el jefe es cristiano hay que servirle aún mejor, con excelencia, porque es mi hermano en Cristo el que se está beneficiando de ese buen servicio. Hermanos, la ética de trabajo cristiano está por encima de lo que este mundo enseña. La ética de trabajo cristiano es superior a este mundo caído. Lo siguiente que vemos ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 7, vemos que dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad tiene que ver con nuestra actitud. Cuando nosotros servimos al Señor, a Dios no solo le interesa lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cuál es nuestra actitud al servir o al trabajar? Si trabajamos a regañadientes, si solamente se nos ve una sonrisa el 30 o el 15, porque llegó el pago, de resto es pura amargura. Si nosotros estamos de mala gana trabajando, estamos siendo piedra de tropiezo para todas las personas que no conocen y que saben que somos cristianos. Porque esas personas van a decir, uy, no, pero si Dios lo trae a uno así amargado al trabajo, yo mejor no. Yo no quiero ir a esa iglesia. Uy, no, eso de ser cristiano,
¿Se convierte uno en un limón? No, yo por allá prefiero nunca ir. Pero lo que está diciendo aquí Pablo a los esclavos, y no olvidemos que la labor de los esclavos era mucho más compleja y ardua que la de un empleado del siglo XXI. Y aún así, Pablo le está diciendo de buena voluntad. De buena voluntad te vas a presentar donde tu amo, que piensa que tú eres su propiedad, que no te trata como un semejante, sino que te trata como una herramienta. De buena voluntad te vas a presentar a ese amo, con una buena actitud, y le vas a servir. Y lo vas a hacer para el Señor. Dice, como al Señor y no a los hombres. Y eso es clave. La única forma de tener una buena actitud en el trabajo constantemente es si somos conscientes de que nuestro trabajo es un ministerio para Dios. Es un ministerio igual de importante que el ministerio de la predicación acá el domingo. Igual de importante que el ministerio de la alabanza. Igual de importante que cualquier otra actividad que hagamos dentro de la iglesia. Solo así yo voy a llegar a mi lugar de trabajo siendo consciente de que yo he llegado no a trabajar primeramente, he llegado a servir al Señor. He llegado a glorificarle a Él. Esa es mi motivación. Es la razón por la cual me levanto cada mañana para servir de buena voluntad. Es lo que Pablo quiere. Dice también en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos recuerda en el versículo 11. Dice ahí la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. A Dios le interesa nuestra actitud. Si usted va arrastrando los pies a su lugar de trabajo, si usted va renegando, murmurando, es que a mí sí me pagan mal en esta empresa, no, qué desgracia estaré pagando. Si usted simplemente se dedica a quejarse, a hablar mal del jefe, a hablar mal de la empresa, usted no va a glorificar a Dios. Lo que Dios quiere, la ética de trabajo cristiano, es que usted, aún siendo un esclavo, aún viviendo en situaciones que no son las ideales, usted puede glorificar a Dios. Usted puede dar todo de sí, porque Cristo en la cruz dio todo de sí para salvar. Si Cristo se entregó totalmente en la cruz para salvarle a usted, ahora el resultado lógico, el culto racional, como dice en Romanos 12, es que usted dé todo para Él. Que usted se esfuerce al máximo en su lugar de trabajo para que el evangelio sea adornado. Para que las personas que lo ven a usted puedan decir, hay algo diferente en este trabajador. Porque se va el jefe y él no abre el Facebook. Se va el jefe y él sigue trabajando. Hay algo raro ahí. ¿Qué le pasa a él? Y es la oportunidad que usted va a tener en su lugar de trabajo para poder predicar el evangelio de salvación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 14 al 15 dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, óigase bien, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Honestamente, déjame preguntarte, ¿tú para quién vives? La forma como tú trabajas, ¿qué demuestra? La forma como tú trabajas le muestra a tus compañeros de trabajo y a tu jefe que tú vives para Dios. ¿Tu vida laboral ha sido transformada por el evangelio? ¿O tú trabajas igual que los impíos? Igual que los inconversos, cumples tu horario, si puedes irte antes te vas, si puedes llegar tarde llegas tarde. ¿Cuál es tu actitud respecto a tu vida laboral? Pregúntate también, ¿tú ves tu lugar de trabajo como un altar? ¿Tú ves tu lugar de trabajo como un lugar a donde vas a adorar a Dios con temor y temblor?
¿Vas a tu lugar de trabajo con la misma reverencia que vienes a la iglesia? ¿Con la misma reverencia que te postras de rodillas en oración, entendiendo que ese trabajo es un medio a través del cual glorificas al Señor? ¿O tú ves el trabajo como algo no tan importante? Es que el trabajo es lo del mundo y lo espiritual es lo de la iglesia. Eso sí me gusta. ¿Has caído en la trampa de separar lo sagrado de lo secular? ¿Qué te motiva a trabajar con excelencia? Es una buena pregunta. ¿Te motiva el sueldo? ¿Solamente por esperar que llegue un mejor salario a ti? ¿O te motiva de pronto a agradar a tu jefe? No, es que yo quiero que el jefe me lleve en la buena, tener un buen ambiente aquí laboral. ¿Qué te motiva a trabajar? ¿Tú trabajas como para Cristo? ¿O trabajas como para ti? ¿O trabajas como para tu jefe? Los estudiantes que están aquí, estos principios también se aplican a ustedes. Si tú eres un estudiante que está en la universidad, ¿tú estudias para tu profesor? ¿Tú estudias de buena voluntad, esforzándote al máximo porque entiendes que tu estudio lo haces para el Señor? ¿O has caído en la mediocridad? ¿O has caído en decir, bueno, pues 3 es ganancia o 3 es lo mínimo para pasar y pues más de 3 es lujo? Con que pasen 3, listo, no hay problema. ¿Saben que la mediocridad es profundamente anticristiana? La mediocridad es contraria al carácter de Dios. Si tú eres un estudiante, tú debes dar todo de ti. Tú debes esforzarte en tu universidad, no para obtener el primer puesto. Esa no es tu motivación, pero sí para glorificar a Dios con tus estudios. Porque cuando tú te esfuerzas, pones en evidencia que el Dios fiel que te ha sostenido es el mismo Dios en el que tú crees y que buscas servirle con fidelidad. Es muy importante eso. Los cristianos en la universidad, en el colegio, están llamados a servir también de buena voluntad. No para agradar al docente, no para obtener un buen reporte de los boletines o un buen reporte de notas al final del corte. No, para el Señor. El cristiano no vive más para sí mismo. El cristiano vive para Dios. Déjame preguntarte también, si un compañero de trabajo tuyo estuviese aquí sentado, escuchando este mensaje, sabiendo que tú profesas ser cristiano, ¿tú estarías tranquilo? ¿O estarías inquieto? ¿O estarías avergonzado? Qué tristeza que un compañero de trabajo que ha visto la manera como trabajo esté escuchando lo que la Biblia dice respecto a la vida laboral de un creyente. Si fuera tu jefe, si tu jefe estuviese aquí sentado escuchando a esto, él diría, así trabaja él. Eso que dijo el predicador es lo que yo veo todos los días. La forma como él se sujeta a mí, cómo él obedece mis instrucciones, es tal cual. O más bien tu jefe diría, ojalá trabajara así, ojalá se acercara al menos a lo que dijo el predicador. ¿Qué pasaría si un compañero de trabajo tuyo estuviese escuchando este mensaje? ¿Has comprendido el poder de influencia que tienes en tu lugar de trabajo? Hermanos, hay muchos testimonios de jefes incrédulos que han llegado a los pies de Cristo por causa del buen testimonio de los empleados cristianos que tuvieron. Hay muchos, la misma Biblia nos habla de ellos. ¿Recuerdan qué pasó con el jefe de los carceleros? Un personaje de autoridad. Cuando Pablo se sujetó a él, siguió sus instrucciones, cantó alabanzas a medianoche, estando en la cárcel, ese jefe de los carceleros, un hombre de autoridad, un amo de la época, dijo, Pablo, pues, ¿qué haré para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la salvación llegó a ese hogar. Tú no sabes
trabajador cristiano, tú no sabes si a través de ese trabajo que tú hagas con excelencia, sin ser respondón, sin estar murmurando, sin estar criticando a la autoridad, sin estar lamentándote, quejándote todo el tiempo, tú no sabes si a través de eso tu jefe va a venir a los pies de Cristo. Tú no sabes si Dios te va a usar a ti para adornar la doctrina del Evangelio y para que tú seas el instrumento de transformación de tu empresa. Saben que hay empresas también que en un principio fueron gobernadas totalmente por personas ateas, incrédulas, pero la influencia de trabajadores cristianos, trabajadores que vivieron conforme a estos principios, fue el instrumento que Dios usó para que ahora esas empresas puedan decir abiertamente que son empresas cristianas, que buscan agradar a Dios más que simplemente obtener una ganancia por lo que hacen. Hermanos, lo siguiente que vemos que dice ahí el apóstol Pablo y que es importante tanto para siervos como para amos, es entender que la recompensa del Señor no depende de tu estatus social. La recompensa del Señor no depende de tu estatus social. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 8, sabiendo. Esa palabra es importante, porque esto que estamos hablando aquí no es fácil de hacer. Esto que estamos hablando aquí requiere de un piso, requiere de una seguridad. Y es lo que Pablo les está diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. Imagínense la cara de los amos cuando escucharon eso. ¿En serio? ¿Un esclavo? ¿La misma recompensa que yo que soy libre? ¿Que yo que soy amo? ¿En serio? Sí. Pablo dice, sabiendo, con total seguridad, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, la recompensa del Señor no depende de tu estatus social. Segunda de Corintios capítulo 5 dice puntualmente que todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 en el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios no está sorprendido por tus títulos. Dios no está sorprendido por tu estrato social. Dios no está sorprendido de que tú eres un gran empresario. O Dios no está decepcionado porque tú eres un empleado de salario mínimo. O porque tú eres un empleado que ni al mínimo llega. Dios no está decepcionado de ti por eso. La forma como seremos juzgados no depende de nuestro estatus social. Depende de la fidelidad que hayamos tenido al Señor. Hermanos, todos los cristianos, dice Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que va a importar en ese tribunal de Cristo no es si tú eras esclavo o libre, no es si tú tenías empresa o si tú cumplías un horario, si tú eras empleado. Lo que realmente Dios va a mirar es que tú hayas sido fiel para Él. De eso se trata. Puede ser que tú vivas toda tu vida siendo empleado, toda tu vida, que toda tu vida tú te demores viviendo en el estrato 1, pagando siempre arriendo, toda tu vida se termine así, tal vez económicamente no logres avanzar mucho, puede ser. Si esa es tu situación, si eso sucede en tu vida, tú no debes estar preocupado pensando yo fui un fracasado, yo no logré nada en la vida, ni siquiera un techo donde pudiese vivir, un techo propio. Tú no debes preocuparte por eso, porque la recompensa que tú vas a recibir si tú has sido fiel durante todo ese tiempo, así hayas vivido toda tu vida en el estrato 1, en el estrato 0, en el estrato -1, no importa.
Si tú has sido fiel al Señor, tú vas a recibir la misma recompensa que el cristiano que fue empresario, que montó 1000 empresas, que tuvo éxito en las finanzas, pero que fue fiel al Señor. La misma recompensa. No pienses como este mundo de que aquellos que tienen más posesiones materiales es porque están mejor con Dios. No, cuidado, te puede sorprender. A veces los que tienen más estabilidad económica o los que tienen más posesiones materiales, no siempre es una señal de que esas personas estén cerca a Dios. Es muy importante eso. Por eso el cristiano es verdaderamente libre, porque el cristiano no vive detrás de las cosas materiales. El cristiano no trabaja para que lo asciendan, aunque muchas veces por la aplicación de estos principios terminan siendo ascendidos, pero no es su motivación, no vive para eso, vive para Dios. Y si Dios decide ascenderlo, si Dios decide prosperarlo, gloria a Él. Pero no es la motivación principal de su vida. Eso es muy importante. Decía el filósofo vallenato Diomedes Díaz que si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. No recomiendo a Diomedes Díaz, aclaro. Simplemente es para que usted pueda conectar. Pero de eso se trata. No se trata de si eres zapatero. No se trata de si eres doctor. Se trata de ser fiel a Dios. Hermanos, saber esto debe hacerte libre de intentar agradar a los hombres, de intentar agradar a tu jefe, de intentar agradar a tu profesor, aún de intentar agradar al pastor o de intentar agradar al líder de tu ministerio para que él te vea que tú mereces ser promovido. No, tú no sirves al ojo, tú debes servir al Señor, aún si nadie lo reconoce terrenalmente, aún si nadie te da las gracias. Al final, en el tribunal de Cristo, tú vas a recibir tu recompensa. Y gloria a Dios por eso. Primera de Corintios capítulo 15 habla puntualmente ahí a los creyentes. Primera de Corintios 15 verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, misma palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Saben, hay esfuerzos que tal vez nadie ve. Hay esfuerzos que yo como pastor no sé que tú has estado haciendo. Si tú sirves acá en esta iglesia, yo no puedo saber las luchas que has tenido durante la semana. Yo no puedo saber todos los tropiezos, dificultades, desánimos que tú tuviste que enfrentar. Yo no sé si tú viniste a servir totalmente devastado por dentro. Yo eso no lo sé. Yo no sé qué sacrificios tú tuviste que hacer. Si de pronto tuviste que dejar a un lado tu trabajo secular o lo que haces de pronto para ganarte la vida, para sacar el tiempo de estar aquí sirviendo al Señor, yo no lo sé. Pero ¿saben quién lo sabe? Dios. Dios sí lo sabe. Dios sabe eso. Dios sabe cada esfuerzo que tú haces. Dios sabe cada sacrificio que tú haces para servir al Señor en esta iglesia o aún fuera de ella. Dios sabe eso. Y eso debe motivarte a ti, porque tú no sirves al ojo, tú no me sirves a mí, tú no le sirves al líder del ministerio, tú le sirves al Señor. Y Él conoce, Él está viendo cada lucha, cada batalla que tú tienes para servir al Señor. Eso debe motivarte a ti, porque tú sabes que el Señor es el que te va a recompensar. Tu trabajo en el Señor no es en vano, sea que lo hagas aquí en la iglesia o que lo hagas en la empresa donde labores. No es en vano. Si tú lo haces para el Señor, puedes saber con total seguridad de que Dios te va a recompensar. El bien que cada uno hiciere, ese le será hecho. Es lo que Pablo les está dando a los siervos para que se motiven a vivir así. Así que, hermano amado, que me estás escuchando, trabaja para el Señor. Trabaja para el Señor. Sea que sirvas aquí en la iglesia, sea que sirvas en algún ministerio,
hazlo para el Señor. Sea que tú le sirvas a un jefe terrenal, o sea que Dios te haya permitido ser empresario, tal vez tú eres el empleador, tal vez tú eres el que contrata a otros. Hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor, sea siervo o sea libre, cada uno recibirá del Señor su recompensa. Déjame preguntarte, ¿tú sabes que el bien que hagas, ese recibirás del Señor? Nótese que no dije si tú lo crees, tú lo sabes. ¿Estás seguro de eso? Que el Señor ha de recompensar tu obra aun si nadie más lo ve, aun si nadie te da las gracias. ¿Tú sabes eso? Porque si tú lo sabes, eso se va a notar. Si tú lo sabes, eso se va a ver en la manera como sirves, en la manera como trabajas, en la manera como vives. Pastor, es que en mi trabajo usted viera, eso allá es una rosca que no baja ni con ponimalta. Eso es una rosca ya que es el jefe, los amigos de él, y entre ellos siempre se llevan los mejores puestos, todo lo mejor es para ello. No te importe eso, no te desanimes por eso. No pienses que porque no estás obteniendo un beneficio inmediato o un beneficio pronto para lo que tú estás haciendo, entonces no vas a recibir nada de parte de Dios. Por el contrario, la Biblia dice que Dios conoce a los oprimidos. Dios es padre de huérfanos. Dios es padre de viudas. Dios conoce a los vulnerables. Él conoce cada situación injusta que puede llegar a tu vida. Y Él ha de recompensar. Él ha de pagar con justicia. Lo tercero y último que podemos ver en Efesios capítulo 6 es la palabra que Pablo le da a los amos. Los amos en este contexto básicamente serían los jefes o los empleadores. Dice ahí Efesios capítulo 6 en el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Imagínense a un amo que pensaba que su esclavo era su propiedad. Imagínense leer, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué? ¿Lo mismo que un esclavo? Pero si yo soy el amo. Hermanos, el tercer y último punto es amo o jefe lidera bajo el señorío de Cristo. Lidera bajo el señorío de Cristo. Cuando Pablo les dice, haced con ellos lo mismo, les está diciendo que así como el siervo debe trabajar no para agradar al hombre, no para el jefe terrenal, sino para el Señor, el amo también debe gobernar o debe liderar bajo el señorío de Cristo. El amo no es una persona que no tiene jefe. ¿Saben que una de las mentiras más ampliamente difundidas en nuestra sociedad es que hay supuestamente personas que trabajan como independientes? ¿Eso es mentira? Eso es totalmente falso. ¿Cómo así que trabajan como independientes? ¿Es que acaso son ¿qué? ¿Una versión de Dios para ser independientes? Claro que no. Hay gente que piensa, no, yo soy empresario, yo soy dueño de mi tiempo. Uy, ¿cómo así? Tu vida está en manos de Dios. ¿Cómo que dueño de tu tiempo? No. Lo que Pablo le está diciendo aquí a los amos es, cuidado, tú no eres ningún independiente. Tú no eres ningún dueño de tu tiempo. Tú como amo tienes un Señor. Y el Señor es el mismo Señor del esclavo. Así que cuidado con la manera como lo tratas. Cuidado con aprovecharte de tu rol de autoridad para obtener un beneficio a tu favor. Dice ahí en Efesios 6:9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Un jefe cristiano no basa su autoridad en amenazas. Un jefe cristiano no busca intimidar a su empleado o a su siervo. Un jefe cristiano sirve bajo el señorío de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 4, en el versículo 1 dice, amos,
haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces no es independiente el amo. El amo terrenal tiene un amo en los cielos. Tiene alguien por encima de él a quien le debe rendir cuentas. Entonces es muy importante que los amos entiendan eso. Que los amos entiendan que por encima de ellos hay un Señor. Y que ese Señor es Señor de ellos y también de los esclavos que le trabajan. Dice el texto ahí, dejando las amenazas. Y es importante aclarar acá, no significa que entonces un jefe cristiano no puede establecer ciertas condiciones de trabajo. Porque hay gente que usando pasajes como este dice, no, a mí no me pueden echar del trabajo porque me está amenazando. Eso no es lo que el texto dice. Una amenaza es cuando la persona abusa de su autoridad para manipular o para obtener algún tipo de beneficio injusto a cambio. Colosenses 4:1 está diciendo que debemos hacer lo justo y lo recto. Si a usted Dios le ha permitido liderar un grupo de personas, usted debe hacerlo con justicia y con rectitud, no aprovechándose de su rol, no aprovechándose de su posición. Saben que es triste, pero uno escucha a personas decir, las personas realmente se conocen cuando tienen poder. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Cómo es realmente? Dale poder. Y eso es lamentable. Y a veces dentro del mundo cristiano se escuchan personas que no es que desde que lo ascendieron no creen en nadie. Es que desde que terminó el doctorado ahora no se baja de la camioneta, no saluda. Eso no debe pasar dentro del pueblo creyente. El cristiano debe liderar como Cristo lideró. Y Cristo no lideró a sus discípulos bajo amenazas. Es que si ustedes no hacen esto, entonces mando una legión de ángeles que les dé bien duro para que aprendan. No es así. El liderazgo cristiano es un liderazgo de influencia. Es un liderazgo donde en ocasiones sí hay que poner ciertos límites. En ocasiones el jefe cristiano puede ser que tenga que advertirle a su empleado, si tú no haces esto vas a perder tu trabajo. Pero es una condición, no es una amenaza. No es simplemente algo que se hace buscando dañar a otros. Hermanos, y es triste, pero la manera como el mundo lidera es así. El mundo lidera bajo un señorío, bajo una intimidación al otro, buscando imponerse por encima de los demás. Pero lo que la Biblia dice es que entre los cristianos el verdadero liderazgo no está basado en la intimidación al otro. No está basado en que el otro me tenga miedo, pánico. Se basa en que yo pueda hacer influencia para el otro. Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28, dice ahí la palabra, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, o sea, los del mundo, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. El liderazgo cristiano no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El verdadero liderazgo cristiano no es intimidación. No es algo que se obtiene a partir de amenazas. Que si no haces esto, y en ese contexto era, si no haces esto, te voy a vender a un amo más cruel. Si no haces esto, tus hijos los voy a entregar a otro amo, los voy a separar de ti. Eran las amenazas comunes en la ciudad de Éfeso. Pero Pablo les dice a ellos, no amos, así no. Esa no es la manera. Ustedes deben incluso servir a aquellos que le trabajan a ustedes. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
Y si usted como amo quiere reflejar a Cristo, usted tiene que servirles también. Eso no implica que se va a perder el rol que ellos tienen como sus empleados o el rol que usted tiene como su jefe, pero sí implica que usted debe buscar la manera de bendecir a esas personas. Eso implica que si a la empresa le va bien, usted va a ser generoso con esos empleados. Usted no va a acumular toda la ganancia para usted. Usted va a poder darles de pronto un bono, agradecer porque es por el esfuerzo de esas personas que usted ha podido obtener mayor ganancia en su empresa. Eso es lo que un jefe cristiano debe hacer, y eso es contracultural, porque vivimos en un mundo donde la gente solamente quiere obtener un beneficio propio, un beneficio individual. Dice en el libro de Santiago capítulo 5, y este es uno de los textos tal vez más fuertes del Nuevo Testamento, cuando se habla precisamente de aquellos que son opresores, de aquellos que usan su posición o su liderazgo no para servir al otro, sino para aprovecharse de él. Miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Si Dios te permite a ti manejar personal, ser un jefe, ser un amo, cuidado con aprovecharte de esas personas. Cuidado con no pagarles lo que corresponde. Dice la palabra, llorad y aullad, porque la paga de eso un día llegará. El justo juicio de Dios se va a agravar sobre aquellos que usan su posición de autoridad para oprimir al pobre. El clamor de los jornaleros llegó delante de Dios, y el Señor ha de pagar con justicia. Si tú estás en una posición en la que te estás aprovechando de alguien, lo estás explotando laboralmente, no le estás pagando lo que corresponde, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, cuidado. Cuidado, porque la palabra de Dios te está advirtiendo. Un día tendrás que dar cuenta delante de Dios. Y esto no fue escrito por un sindicato, esto fue escrito por el Señor. El apóstol Santiago escribió esto. Cuidado con aprovecharte del vulnerable. Si tú eres una persona que tiene la posibilidad de tener empleados, debes saber que un día darás cuentas a Dios por la manera como los trataste. Por cada centavo que tú obtuviste de ellos de manera injusta, vas a dar cuentas delante de Dios. Hermanos, es muy importante que aquellos que están en la posición de empresarios, de jefes, de amos, también puedan hacer las cosas para el Señor, como para Cristo. Usted tiene un jefe, usted no es independiente. Su jefe es el Señor, y Él un día lo va a llamar a cuentas. Hermanos, ¿se imaginan qué tan diferente sería nuestra nación si todos los empleados y todos los empleadores de Colombia vivieran bajo estos principios? ¿Pueden imaginárselo por un momento? ¿Cómo sería Bucaramanga? ¿Cómo sería Santander? ¿Cómo sería la nación, Colombia entera? ¿Cómo sería nuestra nación si todos viviéramos
a la luz de estos principios? Saben que la Biblia nos muestra que en la ciudad de Éfeso, los que fueron receptores de esta carta, Dios los usó para transformar esta ciudad. La ciudad de Éfeso, como hemos estudiado anteriormente, era una metrópolis de pecado. Era un lugar donde mucha gente iba a hacer todo tipo de cosas abominables delante de Dios. Tenían el templo a la diosa Diana. Hacían fornicación sagrada en ese templo. Hacían cosas que Dios aborrecía. Pero saben, la aplicación de los principios que estamos estudiando hoy convirtió a la ciudad de Éfeso, una metrópolis del pecado, la convirtió en una metrópolis espiritual. La convirtió en una ciudad donde se estableció una de las iglesias más fuertes y sólidas del primer siglo. Una de las iglesias que el Señor utilizó para enviar misioneros a otros lugares y para que el evangelio de Cristo fuese predicado. ¿No puede Dios hacer lo mismo con nosotros? ¿No puede Dios hacer lo mismo que hizo en la ciudad de Éfeso con Bucaramanga? ¿No puede hacer Dios lo mismo con las personas que están aquí sentadas? Claro que sí. Hechos capítulo 19 se nos muestra un poco del impacto que tuvo el cristianismo sobre la ciudad de Éfeso. Dice Hechos 19, verso 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El evangelio empezó a dañar los negocios que ellos tenían. Los que estaban acostumbrados a hacer aviones en sus negocios, a ser personas deshonestas, a ser personas que se movían por la avaricia, por la ambición, esas personas empezaron a cambiar. El evangelio empezó a transformar vidas. Y aquellos que antes hurtaban, ya no hurtaban más. Y aquellos que entendieron que el evangelio es poder de Dios para salvación, empezaron a dejar a un lado toda la idolatría hacia esa diosa Diana. Y la ciudad de Éfeso empezó a ser transformada. Déjame preguntarte, ¿tú sueñas con una Colombia diferente? ¿Tú sueñas con una Bucaramanga diferente? Saben, Bucaramanga, por lo menos en términos geográficos, sería incluso más grande que la ciudad de Éfeso. Más o menos el evangelio puede tener el mismo impacto que tuvo en la ciudad de Éfeso. Pero para eso se requiere hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que amen a Dios con todas sus fuerzas y que le sirvan a Él, no solamente en la iglesia, aún más en sus lugares de trabajo, aún más en sus hogares, en sus matrimonios, en la relación de los padres y los hijos. Y lo que Dios hizo en Éfeso, lo puede hacer aquí en Bucaramanga también. Yo creo eso. Dios puede hacer eso. Dios puede usarnos a nosotros para ser los primeros embajadores del evangelio en nuestra ciudad. Para ser aquellos que Dios utilice para traer un avivamiento. Para que la nación entera, empezando por nuestra ciudad, empezando por el área metropolitana, se pueda volcar a los pies de Cristo. Dios lo puede hacer. Lo hizo con Éfeso y lo puede hacer aquí en Bucaramanga. Pero para eso se requiere compromiso. Se requiere de cristianos llenos del Espíritu Santo que vivan para Él, que no vivan para sí mismos, que vivan para el Señor. Saben que como iglesia tenemos una gran oportunidad. Hemos estado hablando bastante acerca de esto el próximo mes. En el mes de septiembre vamos a tener la posibilidad del lunes 15 de septiembre al jueves 18 o 19. Tenemos la posibilidad de en 4 días
atender aproximadamente 1,000 personas de Bucaramanga y su área metropolitana. Personas que van a entrar por estas puertas buscando que les ayuden con su salud visual, buscando tal vez que les obsequien unas gafas, pero vamos a tener la gran oportunidad como iglesia de predicarles el evangelio a esas personas, de contarles qué nos motiva a hacer una actividad como esta, qué nos motiva a servir desinteresadamente a nuestro prójimo. Y es una gran oportunidad de la que usted puede ser partícipe. Usted puede ser partícipe. Ahí en la parte de atrás tenemos 4 ministerios en los que usted puede involucrarse. Tenemos el ministerio del registro, los que van a tomar los datos de todas las personas que nos visiten. Tenemos el ministerio hospitalario, los sugieres, los que van a estar atendiendo a las personas ese día. Tenemos el ministerio de los evangelistas, los que van a predicar las buenas nuevas de salvación a cada persona que venga durante esas fechas. Y tenemos también el ministerio de los intérpretes, aquellos que van a traducir del inglés al español para que las personas comprendan lo que todo el equipo de oftalmólogos y optómetras les digan. Entonces, hermanos, la pelota está de nuestro lado. Tenemos la gran oportunidad de ser embajadores de Cristo acá en la tierra. Tenemos la gran oportunidad de ser partícipes de un avivamiento para nuestra ciudad. De un avivamiento porque no sabemos lo que esas 1,000 personas pueden hacer si se arrepienten de corazón. Si vienen a los pies de Cristo, si son transformados por Él, si nacen de nuevo. Qué privilegio será poder mirar hacia atrás en el futuro y decir: Dios me usó a mí, Dios usó mi iglesia, Dios usó el lugar donde yo me congrego para que muchos, ojalá cientos, vinieran a los pies de Cristo. Para que muchos experimentaran lo que hizo que la idolatría de Éfeso fuese desechada. Lo que hizo que el templo de la diosa Diana pasara a un segundo plano. Qué bueno que nosotros podamos ser el instrumento en manos de Dios para que eso suceda. Y si tú estás aquí hoy y no has conocido realmente al Señor, si a ti estas cosas que hemos estudiado hoy te parecen locura, te parece que ¿cómo así que vivir para el Señor? Tal vez lo que tú necesitas hoy no es ser un buen empleado, no es ser un buen empleador, no es ser un buen jefe, no. Lo que tú necesitas hoy es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que tú necesitas es reconocer que tú has pecado. Tú has hecho lo que a Dios no le agrada. Y si Él te pagara conforme a su justicia, tú terminarías en el infierno mismo. Pero Dios, dice la palabra, que no quiere que tú perezcas. Él te ha dado hoy la oportunidad de escuchar este mensaje, para que tú puedas tomar una decisión hoy, no mañana, hoy. Tú puedas tomar una decisión de entregarle tu vida a Él. Hoy es el día de salvación para ti. Si a ti te parece que esto de tratar de evangelizar y de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esto es como para gente rara, gente fanática, gente que es como un poco extraña para ti, tal vez es porque tú no lo has conocido. Porque alguien que ha conocido realmente al Señor no puede callar. Alguien que ha conocido al Señor sabe que ha recibido tanto de parte de Él que no puede quedarse sin compartirlo. Porque es una necesidad. Decía el apóstol Pablo: ay de mí si no predicare el evangelio, necesito hacerlo. Soy deudor a este mundo. Y es la manera como tú y yo debemos vernos. Somos deudores de una ciudad que no conoce al Señor. Y tenemos la oportunidad en la jornada de salud visual de poder anunciar en nuestra ciudad, en Bucaramanga, que en Cristo hay salvación. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir los principios que hemos estudiado la noche de hoy. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Gracias porque nos muestras una vez más cómo el evangelio impacta todas las áreas de nuestra vida. Impacta nuestras relaciones interpersonales,
impacta nuestra familia, nuestro matrimonio, la relación entre los padres y los hijos, y cómo tú hoy nos has mostrado que también debe impactar nuestra vida laboral, la manera como nosotros nos relacionamos en un ambiente de negocios o en una empresa, que podamos entender, Señor, que ahí estamos llamados también a servirte con temor y temblor. Padre, ayúdanos, Señor, ahora que se aproxima la jornada evangelística de salud visual, para que como iglesia podamos comprometernos, para que entendamos, Señor, que el llamado es para nosotros, para los que estamos escuchando este mensaje, para que nosotros podamos poner en práctica esto que hemos aprendido, esto que transformó la ciudad de Éfeso y que tiene el poder de transformar también Bucaramanga, tiene el poder de transformar el área metropolitana, el departamento y aún la nación entera. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que lo único que va a generar verdadero cambio en nuestra vida es el Evangelio. Ningún político puede traer cambio a nuestra sociedad porque ningún político puede cambiar el corazón. Pero tu evangelio sí. Tu evangelio puede hacer que los que han estado muertos en sus delitos y pecados puedan recibir la vida y puedan vivir a la luz de estos principios que sabemos que traen de alguna manera prosperidad a nuestras vidas. No simplemente prosperidad económica, sino prosperidad espiritual. Porque nos llevan a vivir para aquello que es eterno, para aquello que realmente tiene valor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender la importancia de tener una cosmovisión bíblica del trabajo y sobre todo, Señor, ayúdanos a que no solo lo entendamos, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a ponerlo en práctica, para que así en nuestros lugares de trabajo podamos servirte con excelencia, buscando tu gloria por sobre todas las cosas, no sirviendo al ojo, no sirviendo al jefe, sino sirviéndote primeramente a ti. Padre, oramos, Señor, que tú nos ayudes a vivir los principios que hemos estudiado en la mañana de hoy. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.